Y ahora sí, ¿qué Ya. tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor Eber. El día de hoy, nuestro grupo integrado por Piera Carreras, por Mariluz Espinosa, por Angelitano Saori y quien les habla, Priscila Pacheco, vamos a realizar la exposición en base a proyectos de inversión de costos privados, ¿sí? Bueno, para poder comenzar, me gustaría definir qué es lo que es un costo privado o lo que es un proyecto, ¿no? En este caso nos vamos a poder referir a todo lo que está incluido dentro de lo que es la fase de ejecución, ¿no? Para un proyecto sobre todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener lo que es el pago del personal, la compra de materiales, el uso de los recursos, la contratación de servicios externos que se puedan utilizar, costos administrativos, así como también se tenga que realizar lo que es la inversión en base a lo que es tecnología, ¿no? En base a todo ello, se tiene que también evaluar lo que va a ser la rentabilidad de lo que es un proyecto. Por ello, me gustaría mencionar que debemos estimar los costos del proyecto. Es así que tenemos que realizar algunas recomendaciones, como por ejemplo, conocer muy bien lo que es el proyecto, tener lo que es un presupuesto, ¿no? Saber qué es lo que vamos a estimar, ¿no? También lo que va a ser la idea de los recursos que vayamos a necesitar durante el proyecto de inversión, ¿sí? Por esto, ¿no? Debemos sobre todo tener un alcance final que va a ser garantizar todo lo que van a ser los proyectos que sean financieramente viables, ¿no? Para evitar sobre todo los excesos, ¿sí? En base a ello vamos a poder basarnos a lo que es la estimación de costos de inversión que va a ser, por ejemplo, elaboración del expediente técnico, calcular los costes laborales internos, investigar los materiales para el proyecto, así como la ejecución de obras, ¿sí? Por ello, nos vamos a situar primero en lo que es los pasos para poder estimar el costo total de inversión del proyecto, ¿no? El paso uno, que va a estar basado en lo que es la articulación de metas físicas y los precios unitarios. ¿Sí? Por ello hay que tener en cuenta lo que nos comprende lo que es una meta física para poder estimar sobre todo los costos del precio de mercado. Y con ello nos vamos a poder referir que los precios de mercado pues van a ser todos los precios que se puedan dar, sobre todo para poder comprar un bien o un servicio dentro de un mercado libre, ¿no? Y eso nos va a poder determinar también lo que es la oferta y la demanda del mercado en el momento específico que deseamos elaborarlo, ¿no? Las metas físicas pues van a estar adjuntas a lo que es a la naturaleza de acción, ¿no? Por ello vamos a poder observar lo que es un pequeño cuadro más adelante, sobre todo que nos tenga que dar lo que es la naturaleza de acción, por ejemplo, ¿no? Con ello nos vamos a poder referir a lo que es la adquisición, ¿no? ¿Qué nos vamos a querer adquirir? Lo que es un activo. ¿A qué nos vamos a referir? A un terreno. ¿Cuál va a ser el factor de producción? Nuevamente el terreno. Por lo tanto, vendría a ser algo muy parecido. Luego, lo que es la unidad física, ¿no? Donde vamos a tener la unidad de medida. ¿Cómo lo vamos a venir? Por un número de terreno. ¿Cuánto es lo que vamos a adquirir? En este caso, por ejemplo, vamos a adquirir para la construcción de un colegio solo un terreno, ¿no? ¿Cómo vamos a tener la dimensión física en base a la unidad de medida, que vendría a ser en metros? La cantidad, digamos que podríamos decir 850 metros. Luego, si queremos ponerlo de repente por cantidades, si queremos nuevamente tener naturaleza de acción, adquisición, pero el activo podría ser una carpeta, ¿no? Y el factor podría ser lo que es el mobiliario, ¿no? A ello se consideran las carpetas. La unidad probablemente podamos necesitar 100 unidades. En este caso, la dimensión física ya va a estar reemplazada por lo que es la unidad física en este caso, ¿sí? Luego, para poder avanzar o poder incrementar un poco más de información en base al paso número uno, vamos a tener lo que es la articulación de las metas físicas, pero con los precios unitarios. Pierita, ¿crees que puedas colocarte en precios unitarios? Ah, perfecto. Ya. Aquí vamos a poder ver que vamos a tener los precios unitarios, sobre todo para los activos que se van a querer buscar lo que es, o crear o modificar lo que es un proyecto de inversión, ¿no? Por ello, aquí en el cuadro se va a poder observar cuatro puntos importantes, ¿no? Que esto es sobre todo para la construcción de un reservorio. Finalmente vamos a determinar Entonces, cuánto se hará la inversión. claro, exacto. Aquí vamos a poder obtener lo que es la construcción cuba del reservorio, que va a estar en base a la unidad de medida. ¿Cómo lo vamos a medir? Por metros cuadrados. La meta física sería 1.200 y el precio unitario 1.400. Si multiplicamos meta física y precio unitario, pues vamos a tener el costo total, así como para la caseta de válvula de la misma forma, ¿no? Metros cuadrados, meta física 50, precio unitario 1.024.
¿no? El cual nos va a rendir de esa forma lo que es el precio o el costo total, ¿no? En base a ello nos estamos refiriendo. Entonces, Saori, ya puedes comenzar con el siguiente punto. Sí, bueno, como justamente lo estaba explicando mi compañera Priscila, una vez que esté lograda la articulación entre las metas estimadas y el poder determinar cuál es el costeo a este nivel de unidad de medida por la tarifa determinada para poder obtener lo que es un costo a nivel detallado, pero se puede estimar que el total requerido de los costos del proyecto es aquí, en lo que es la infraestructura, el factor de producción e infraestructura. Bueno, esto es lo que nos lleva a pensar, bueno, van a ver aquí costos asociados propiamente a los archivos, los cuales denominan los costos directos y aquellos costos que no están relacionados con las acciones y los activos que previamente estarán denominando en el rubro de los costos indirectos. Entonces, este cuadro lo que hace es resumir en la parte de arriba, aquí en la parte de azul, que son los costos directos. Los costos directos y que cómo se puede, cómo se puede apreciar. Bueno, tenemos relacionado la naturaleza de acción de los activos, los tipos de factores de producción, la unidad física, la dimensión física, los precios que ya ha determinado y bueno, que para ello se puede hacer un sondeo de mercado o por medio de logística y quien haga las veces de su fin. Se hace también un estudio de... No, 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 no pasa todavía. Se hace también lo que es un estudio de mercado para poder determinar cuáles son esos costos relacionados y que si en caso no se tiene información, se puede buscar proyectos parecidos, los más similares, para usarlos como ejemplo o también se puede buscar información histórica que muchas veces la entidad tiene para poder determinar si son o no muy recientes. Nuevamente es necesario hacer un estudio de mercado para poder obtener precios similares o más reales para que estos costos sean los más cercanos posibles a la tarifa que se muestra realmente en el mercado. Bueno, ahora siguiente, por favor. Tenemos aquí lo que son los costos indirectos e impuestos. Siguiente, por favor. Al igual que como les había explicado en el inicio, este es el factor de producción y muestra en la parte azul lo mismo que ya les había explicado anteriormente. Seguimos, por favor. Eh, bueno, todos esos son los costos estimados que son directos, costos indirectos. Y ahora vamos a ir a ver lo que son algunos en la parte de lo que es de producción, de equipo, perdón, algunos rubros que se pueden hallar que no están relacionados realmente directamente, están relacionados indirectamente, pero podrían presentarse. Estos son unos seis, que son los gastos generales, utilidad, gestión del proyecto, expediente técnico o documento equivalente, supervisión de la obra o la liquidación. En el caso de los gastos generales, estos gastos son los que se debe efectuar por el contratista durante la construcción, los derivados de la propia actividad empresarial del mismo y por lo cual estos no pueden ser incluidos dentro de las partidas del costo directo de lo que es la obra. En el caso de lo que es el rubro de la utilidad, este es el monto percibido asimilado por el contratista, un porcentaje del costo directo del presupuesto y que también puede llegar a formar parte del movimiento económico general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar o también en la que es la reinversión y también para pagar impuestos relativos o similares a ellos. En lo que es el rubro de la gestión del proyecto, estos no está, como les había mencionado, no está vinculado directamente con alguna acción considerada en lo que es el proyecto. Sin embargo, estos son fundamentales cuando su necesidad está debidamente justificada para que ésta se ejecute. En el caso de expediente técnico o documento equivalente, estos sirven para desarrollar lo que es un diseño definitivo o también más o menos acercarse a lo que sería la precisión de costos de inversión del proyecto. En el caso de la supervisión de la obra, estos son algunos costos que son similares, muy parecidos al personal profesional y o al inspector de obra o de un equipo de inspectores, es decir, para los encargados de controlar lo que sería la obra. Finalmente tenemos lo que es la liquidación y esto se basa en un proceso de cálculo técnico que se establece bajo ciertas condiciones normativas y algunas aplicables que se dan en el contrato, que tienen, bueno, como
como objetivo determinar principalmente el costo total de lo que sería la obra y también lo que es el saldo económico que puede ser, ser a favor o en contra del contratista o de la identidad. Con ello le estaría dando paso a mi compañera Mariluz para que le hable de la estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento. Gracias, Aori. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a seguir ahora con la estimación de los costos de la inversión en la fase de funcionamiento. Pues cuando un proyecto inicia a funcionar, no solo hay que pensar en los costos iniciales, sino que también hay que reemplazar los equipos o que estén dañados o o que se vuelvan con el paso del tiempo obsoletos. Entonces, es importante ¿no? Para que el proyecto siga funcionando a lo largo del tiempo, ¿no? Revisar, ¿no? Entonces, en estas inversiones son diferentes que las que se hacen al inicio, ¿no? Porque tienen que ver, no tienen nada que ver con el inicio del proyecto, ¿no? Más bien son importantes, ¿no? Durante el proyecto, evaluándolos para ver el funcionamiento como se planeó al inicio. Entonces, para estimar más o menos los pasos, para estimar los costos de inversión en programadas en la fase del funcionamiento, existen tres plazos claves o importantes, ¿no? Donde se van a estimar estos costos. Por ejemplo, en el paso uno está identificación de los activos requeridos, ¿no? Que en esta parte es importante estimar cuánto tiempo durarán cada equipo durante el proyecto y de esta manera hay que identificar de que cada activo, eh, cuánto tiempo más o menos va a requerir, va a funcionar y en cuánto tiempo más o menos hay que reemplazarlo. Entonces, estas inversiones no son nuevos en realidad en el proyecto, ¿no? Sino que son solamente como una medida que se toma para seguir funcionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proyecto de limpieza pública se hace una compra de un vehículo o compactadora, entonces más o menos hay que determinar que esos vehículos pues tienen una vida útil de aproximadamente de 5 años. Entonces se debe de planificar una inversión, digamos que reemplazarlos en los 5 años, pero en un horizonte de funcionamiento más o menos de 10 años. Ahora, en el paso 2 en cuanto a la estimación de los costos de las inversiones en la fase de funcionamiento, normalmente o sea, asume que el costo de las inversiones en la fase de funcionamiento serán el mismo que la fase de ejecución, entonces no hay que esperar que haya cambios, ¿no? Entonces, más bien hay que trabajar con precios fijos desde el inicio del proyecto, entonces hay que ajustarnos a precios durante la vida útil en sí de los activos. Entonces, pero sí hay, digamos, evidencias de que los precios puedan modificarse o cambiarse. Por ejemplo, si en este caso la maquinaria se vuelve ya obsoleta, entonces los precios cambian, entonces se debe de estimar justificando esos cambios en el costo, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de la limpieza pública se compra un vehículo compactadora, ¿no? En la fase de ejecución con un costo de 3.336.000 soles, ¿no? Cada año, entonces hay que suponer que ese mismo costo se va a usar durante la inversión en la fase de funcionamiento, a menos que haya evidencias de que este precio podría cambiar. Entonces, básicamente es planificar cuánto costará mantener o reemplazar los equipos a lo largo del tiempo usando los mismos precios del inicio del proyecto, ¿no? Y bueno, en el paso 3 en el siguiente PPT, Pieris, finalmente vamos a determinar cuándo se hará la inversión para poder evitar estas interrupciones durante la ejecución de ese servicio. Entonces, es importante identificar cuánto será necesario reemplazar los activos para, en este caso, la maquinaria, ¿no? Para poder incluir las inversiones en el costo del proyecto. Y asimismo, es importante programar también esas inversiones de manera que el servicio no se vea interrumpido a falta de estos activos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vehículos de las compactadoras, se debe planificar su reemplazo durante los 5 años de la fase de funcionamiento. Entonces, estos activos deben de brindar esos beneficios después del año 6, como la que se muestra, ¿no?
¿no? Hasta el año 10 más o menos. Entonces, una vez que se identifican las necesidades de las inversiones, para que se pueda reponer este activo, se debe de registrar indicando la medida de la cantidad que corresponde, como la que se muestra en el cuadro, ¿no? Que es una compactadora, ¿no? Con la unidad de medida que es el número de vehículos, ¿no? En este caso es la cantidad de 3 unidades, ¿no? Y su vida útil, que es de 5 años, ¿no? Y bueno, de esta manera se asegura que todo esté bien programado para que pueda mantenerse el servicio sin ninguna interrupción. Ahora sí le doy el pase a mi compañero Ángel. Gracias, Mari. Sí, continuando con la línea de la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la estimación de costo de operación y el mantenimiento incrementales. Para eso vamos a definir estos dos conceptos, los costos de operación, que básicamente son aquellos necesarios para que la UP o la unidad productiva, que básicamente es el proyecto en general, funcione tras la implementación o la implementación del mismo. Esto incluye gastos de salarios, gastos de sueldos, así como materiales, suministros y costos por servicios esenciales, necesarios o servicios básicos, dentro de ellos electricidad, agua potable, comunicaciones, gas, entre otros. Luego, la definición de los costos de mantenimiento, que estos costos buscan preservar la capacidad de producción o el nivel de servicio de la infraestructura o del equipo que esté involucrado dentro del proyecto. Estos son cruciales para que este proyecto o para que la UP tenga un correcto funcionamiento, asegurando que las maquinarias o las instalaciones tengan un buen estado a largo plazo. Dentro del mantenimiento existen tipos que son el mantenimiento correctivo, que básicamente se encarga de reparar las fallas o las averias o los fallos generales que surjan durante la operación de los equipos, ¿no? Usando recursos disponibles en el momento. Así también existe el mantenimiento preventivo, que destina a anticiparse a fallas mediante acciones preventivas. Por ejemplo, basando en un calendario fijo, revisando los equipos en constante, bueno, en un tiempo establecido, puede ser anualmente o depende de lo que se establezca los equipos. Posteriormente, existen consideraciones para estimar costos incrementales, que básicamente los costos incrementales son aquellos que solamente existen si es que el proyecto se implementa. Es decir, si se implementa un proyecto nuevo, los costos asociados con este serán adicionales respecto a la situación actual. En alguno de estos casos, la implementación del proyecto podría resultar en ahorros gracias a la mejora o a la eficiencia en los cambios tecnológicos que surjan, ¿no? Luego, existen los pasos para la estimación de los costos incrementales de operación y mantenimiento. Yo voy a hablar acerca del paso uno, que es la estimación de la situación con proyecto. Así también existe el paso 2, que es la estimación de la situación sin proyecto, que es una comparativa que Piera lo va a desglosar un poco más, y la estimación de costos incrementales, que se va a mencionar también después. El paso uno, que es la estimación de la situación con proyecto, aquí se deben circular todos los costos de operación y de mantenimiento que sean necesarios una vez que el proyecto esté implementado y esté funcionando. Este, este, este cálculo debe incluir medidas para que se reduzcan los riesgos y para que se pueda mitigar de alguna manera cualquier impacto negativo general. Dentro de este paso existe la tarea uno, que es la determinación o el requerimiento de insumos por unidad de medida. Este paso es crucial para especificar la cantidad de cada recurso requerido a lo largo del tiempo de la operación o de los años de la operación. Por ejemplo, en educación, que es el ejemplo que vamos a utilizar, se define la cantidad de docentes, por ejemplo, necesaria para cada año, o el número de paquetes o materiales educativos, así mismo como la cantidad del personal, por ejemplo, los auxiliares, etc. Además de que se incluyen los servicios públicos por periodos mensuales o anuales, según la tipología del proyecto, que pueden ser servicio de salud, servicio educativo,
servicios urbanos, entre otros. Eso es lo que respecta al paso uno. A la tarea uno existen los otros dos pasos, el cual Piera se va a encargar de desglosarlos de manera más detallada. Piera. Muchas gracias, Ángel. Sí, siguiendo con esta explicación de los costos y cómo calcularlos, los costos de mantenimiento, operación y mantenimiento, tenemos la tarea número 2, que se refiere a la estimación de costos de operación. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer un cálculo de lo que nos va a costar anualmente. ¿Y cómo es que lo calculamos? Multiplicando la cantidad de insumos del rubro respectivo por el costo de unidad y por el periodo que nosotros estimamos de funcionamiento del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tomamos como ejemplo un proyecto X de mejoramiento de calidad educativa para elevar los logros de aprendizaje en instituciones educativas públicas de un distrito ubicado en la región La Libertad, aplicando la fórmula que hemos mencionado para calcular los costos de operación, tendríamos, por ejemplo, que cantidad de insumos sería, que ya Ángel nos adelantó, el insumo principal, por supuesto, el docente, la unidad de medida sería el docente, la cantidad son el número de docentes que yo necesitaría entre el año 1 y 5, que en este caso serían 6 docentes, y luego del año 6 al año 10 necesitaría un docente más, es decir, 7, y ahí se calcula el costo por año de la plantilla de los 6 docentes, sería 100.800 soles, y de ahí a partir del año 6, que se incrementa un docente más, sería pues 117.600 en el año 10. Cuando analizamos la tarea número 3, ya estamos refiriéndonos a los costos de mantenimiento, ya no de operación. ¿Y esto qué supone? También aplicar otra fórmula en la cual nos dice que el costo anual sería igual a la cantidad por precio unitario y por el periodo al que se aplica en este proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto, el mismo proyecto de calidad educativa para elevar los logros de aprendizaje que tenga que ver con el pintado de local. Parecería quizás una cosa no muy relevante, ¿no? Para mejorar la calidad educativa, pero déjenme decirles que en este proyecto está sumamente sustentado el hecho de que el color, por ejemplo, de los ambientes favorece o entorpece el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el pintado de local sería pues el rubro, ¿no? El mantenimiento que se daría. La cantidad es una vez que se pinta durante la ejecución del proyecto. Este sería 3.000 soles el costo de esa pintada y bueno, el costo total sería de 3.000 soles. Entonces ahí estamos nosotros colocando un elemento de mantenimiento. La cuarta tarea está referida a la estimación de los costos de operación y mantenimiento, ya de medidas de mitigación ambiental durante la fase de operación. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto referido a la ampliación de un centro de salud, en específicamente un módulo de atención para madres gestantes, tendríamos que ubicarlo en la región Castilla, en región cualquiera, pero que tiene el siguiente problema, que es una zona sísmica, ¿no? Y en el año 1999, por ejemplo, en un estudio que se hace, se determina que ha habido un movimiento telúrico de 4 grados y en el año 2001 de 6 grados. Es decir, cuando se haga la construcción y se piense en el mantenimiento, se tiene que considerar como un elemento de riesgo la posibilidad de que se presente un movimiento telúrico. Entonces, tenemos acá el movimiento telúrico, que es el riesgo identificado. ¿Cuál es la medida de reducción de este riesgo? Porque no vamos a evitar el terremoto, no lo sabemos. Es tener una construcción asísmica del centro de salud. ¿Eso cuánto cuesta? Cuesta 86.000 soles, por ejemplo, ¿no? Que habría que considerar como una tarea importante. Si seguimos analizando el paso número 2, es hacer toda esta misma operación, pero sin proyecto, sin la presencia del proyecto. Es decir, hacemos las mismas tareas, ¿no? Y tenemos que, hemos reemplazado la palabra con proyecto por la palabra sin proyecto. Hacemos la misma estimación y finalmente en el paso 3, ahí sí podríamos decir cuáles son los costos incrementales, con proyecto o sin proyecto. Es decir, ¿vale la pena hacer el proyecto? Es decir, los costos eh, va- este proyecto va a aportar en la solución de alguna problemática. Entonces, si nosotros hacemos
la ampliación del centro de salud, por ejemplo, del que hablábamos, aún así vemos, por ejemplo, en esta tabla que si bien en consultas prenatales, por ejemplo, hay un costo incremental negativo, a lo largo de toda esta tabla vamos a ver que si no hacemos el proyecto, si no lo ejecutamos con toda la rigurosidad que implica un PIB, em, sería el costo de 172.000 soles, mientras que si lo hacemos con el proyecto sería 62.000. Quiere decir que el costo incremental sería de 80.000 soles, con lo cual de por sí vemos también en esta tabla, en este flujo, porque hay que hacer una estimación de flujos, veríamos cómo realmente este proyecto sí aportaría, ¿no?, a este centro de salud, teniendo en base todas las consideraciones previas. Muy bien, queremos terminar acá y agradecer, recordando nuevamente que para hacer los costos privados hay que tener en cuenta los precios de mercado, además ver dónde los encontramos, en qué fuentes, tienen que ser fuentes fidedignas, y finalmente tener siempre un histórico de estos costos para poder acercarnos lo más posible a una determinación de costos reales y de mercado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias.